Bueno, buen día. Vamos a dar inicio al conversatorio que nos invita el Comité de Capacitación y Docencia del Hospital Domingo Funes a que compartamos este espacio donde vamos a hablar de la situación que vive la familia y un paciente en momentos de últimos días, por eso su situación de últimos días, en estas condiciones, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Además también el permitir entrar, se ha arbitrado estrategias para que se pueda permitir el acompañamiento de familiares a pacientes en situaciones especiales. Les voy a, antes que nada, agradecer al Comité de Capacitación y Docencia y a los integrantes del Comité de Bioética del Hospital Domingo Funes, que es un comité hospitalario de bioética, que son el licenciado Esteban Erazo, la licenciada Susana Ayala, las enfermeras Tamara Mercado, la enfermera Marina Sester, la doctora Noelia del Río, el doctor Daniel Dran y el doctor Alejandro Rubio. Estamos en este tiempo de contexto de pandemia, todos estamos bastante atravesados por esta situación. También una mención especial al servicio de clínica médica y al servicio de terapia intensiva de nuestro hospital. Estas pautas han sido elaboradas por un conjunto de bioeticistas de nuestra provincia y de los integrantes de la red de los comités hospitalarios de la provincia del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que está coordinado por la doctora Fernanda Machetti, a quien también agradezco el acompañamiento constante. Es fundamental que el contenido de estas pautas sea difundido y conocido, sobre todo por el personal de salud, de seguridad y todos aquellos involucrados en las distintas etapas de atención y cuidado, entendido que su mismo cumplimiento se encuentra al amparo de los derechos de los pacientes en términos generales. Esto ¿a qué viene? Porque es fundamental que tanto los que trabajamos en salud como en las fuerzas de seguridad, de la policía, sepamos que podemos en situaciones especiales arbitrar estrategias para que los familiares de alguien en un estado terminal o en una situación crítica pueda tener contacto ese familiar con el paciente y el paciente también con su familiar. Con estas pautas se propende la generación de una serie de orientaciones y prácticas que permitan arbitrar satisfactoriamente las medidas necesarias que den entornos más compasivos en el proceso del morir de personas enfermas, como parte de la auténtica calidad asistencial. Es decir, ¿qué se notó? En el principio de la pandemia, donde se ha utilizado y se sigue utilizando el principio de beneficencia, es decir, donde se considera el bien mayor de la población, el paciente con COVID, con positivo COVID o sospecha COVID, se mantiene aislado, porque todos sabemos a esta altura de la situación que es muy contagioso. Lo que se vio es que estábamos olvidándonos de esta parte de lo que se llama el buen morir o el morir en condiciones dignas. Entonces esta imagen habla mucho de eso, porque en realidad el personal de salud, de enfermería especialmente, acompaña a ese paciente que está en terapia intensiva de un modo muy cariñoso, muy amable, muy, aparte de eficiente y profesional, muy humanitario. Y faltaba esa parte que es el contacto con la familia, la despedida de la familia y del paciente.
Entonces, bueno, se quiere garantizar una práctica humanizada y respetuosa del proceso de morir de las personas, sean ellas enfermas de COVID-19 o no lo sean. ¿Por qué? Porque vamos a tener situaciones de internación de pacientes en procesos terminales, de enfermedades degenerativas, y también en este contexto de pandemia no se permitía el acompañamiento, o en personas añosas. En cuanto se les pueda garantizar, en la medida de lo posible, el acompañamiento en tales circunstancias a las personas de su afecto. A veces no son familiares, sino allegados, siempre a la luz de las medidas de seguridad correspondientes y de las distintas posibilidades que los ámbitos hospitalarios públicos y privados puedan presentar. Estas pautas están dentro de la reglamentación del COE central, por eso abordan tanto las instituciones públicas de la provincia de Córdoba como los privados, y siempre van a estar atentas a la dinámica de cada lugar en particular y a la situación por la que ese lugar esté atravesando. Hay que tenerlo en cuenta. Lo que surge es de la necesidad de acompañar al paciente en situación de últimos días de vida, que pueden ser horas, como decíamos recién, y a grupos de pacientes internados con condiciones especiales, en quienes la falta de acompañamiento puede resultar iatrogénico. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en el ejercicio de nuestra profesión como equipo de salud lo tenemos que tener presente, porque si lo impedimos, eso forma parte de nuestra responsabilidad. Tampoco podemos abrir a que todos entren a acompañar a este paciente por lo que implica entrar en un hospital COVID y lo que genera el estrés para este familiar que tiene que entrar, tiene que aprender a vestirse, le tenemos que enseñar a vestirse con los elementos de protección personal, a sacárselos también. O sea, son distintas situaciones. Para una cuestión del marco legal y para tener en cuenta, con esta disposición se pusieron de acuerdo los legisladores de los distintos partidos, y ha sido interesante porque, bueno, como que es algo que atraviesa y que, bueno, la pandemia nos muestra que todos tenemos que tenernos en cuenta la cuestión de que todos como humanos estamos en una situación igual, donde la muerte nos pone a prueba. Estas pautas se crearon en base a los aportes de diferentes bioeticistas de nuestra provincia, y la propuesta legislativa lleva una nomenclatura que es la 30.909 L20 y se tituló Derecho al último adiós. Lo presentó la legisladora Cecilia Irasusta y ha sido firmada por 16 legisladores más. Se tuvo en cuenta un proyecto que presentó la legisladora Marcone y el legislador Oscar González, o sea, los tres áreas políticas o partidos políticos que están en la legislatura. Y busca reconocer y garantizar el respeto de los derechos personalísimos de personas enfermas a ser acompañado en los últimos días y o momentos, plasmados en la centralidad de la Ley 26.529, modificada por la Ley 26.742 en su artículo 2, cuando se refiere a la misma dignidad humana. Y también se inspira en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, que se hizo en 2005, y en las leyes provinciales respectivas a la salud. Esto también hay que tener en cuenta cuando se habla de dignidad humana o muerte digna, que también es el concepto de adecuación de esfuerzo terapéutico. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que esta situación de últimos días va a estar de acuerdo a la situación, a la edad del paciente, y en lo que es adecuación de esfuerzo terapéutico, si las estrategias que se arbitren como
técnicas del equipo de salud generen una perspectiva de mejorar o de mantener una buena calidad de vida para esa persona. En las recomendaciones bioéticas que se introdujeron en el primer reglamento de COE que se autorizó en abril, también estaban indicadas estas recomendaciones donde se sugería adoptar las medidas necesarias para facilitar y sostener la comunicación entre paciente, equipo y familia, preservando las exigencias de aislamiento que exige la pandemia. ¿Cuál es la intención de estas pautas? Permitir morir con dignidad para el paciente en situación de últimos días. Permitir a los familiares y allegados la posibilidad de despedida presencial de sus seres queridos, aún en el contexto actual de pandemia, donde se autoriza, depende el lugar, como la situación de cada servicio, como lo dije al principio, el ingreso de un paciente, si es factible el ingreso físico, y si no, también se utiliza la tecnología. Permitir el acompañamiento en situaciones especiales a pacientes que así lo necesiten hasta que sean dados de alta. Esos pacientes especiales, o cuáles serían las situaciones de estos pacientes que están internados en este contexto pandemia y que de acuerdo a la posibilidad edilicia se permitiría, serían las mujeres en trabajo de parto, donde puede y debe entrar un familiar, el familiar que la mujer decida, que sea de su más confianza, en los menores de edad, los niños, o en personas con problemas mentales, por ejemplo, autismo, discapacidad, en ancianos que estén por otras causas internados y que necesiten asistencia. En cuanto en las pautas del COE, está incorporado distintos anexos. Este es el anexo donde vemos el protocolo, donde está estipulado los distintos pasos. En un caso sospechoso de COVID, se procede a evaluar si el paciente necesita internación domiciliaria, sala común o UTI. Si hay registro de voluntades anticipadas. En esto, un paréntesis, el registro de voluntades anticipadas es una situación como una especie de testamento donde uno firma, o hay un papel, un documento. Córdoba tiene un registro de voluntades, de disposiciones de voluntades anticipadas, que ante determinada situación uno decide que no se tomen medidas que prolonguen la vida de uno mismo innecesariamente, si no va a haber un beneficio o una situación donde va a ser, voy a lograr el estado de salud que necesito. Si no existieran las directivas de voluntad anticipada, si el paciente está lúcido y es capaz de comprender la situación y manifestar su voluntad, se le explica la situación clínica en la que está y se le solicita que decida el lugar de internación. Siempre vamos a tener en cuenta que estamos en este contexto de pandemia y el equipo de salud, porque puede haber un paciente que decida, no, yo quiero estar en clínica médica, en sala común, pero el criterio médico es que necesita estar en terapia intensiva, y ese criterio va a privar si es un paciente que, por más que diga, no, yo no quiero que me internen en terapia, el equipo médico decide, de acuerdo a los valores y los síntomas clínicos que el paciente presenta, saturación o los síntomas que esté presentando, si va a necesitar terapia intensiva o puede estar en clínica médica. Si el paciente no está consciente o es incapaz de manifestar su voluntad, se va a hablar con esa familia. En los casos sospechosos de COVID, de acuerdo a la situación, va a estar algunos internados en domicilio. Estas pautas están pensadas, porque acá, por ejemplo, dice
paciente en agonía con fallo orgánico en los que se espera una muerte inminente, pacientes cuyo traslado significa un sufrimiento extremo, como en el caso de metástasis óseas múltiples, esos pacientes quedarían en domicilio, si el paciente necesita estar en una sala común o en UTI. Esos pacientes van a necesitar distintas estrategias. El paciente que esté en su domicilio va a tener que estar acompañado, aislado. El familiar que lo atienda va a tener que disponer de los elementos de protección personal, sobre todo si es sospechoso de COVID, si es COVID positivo, y se lo va a asistir con equipos de salud, y se tiene que tener también en cuenta que estos pacientes es bueno que estén en contacto con los equipos de salud mental para lo que sería, y otros, depende de la religión, soporte espiritual y duelo. En los pacientes que están internados y están en esta situación de fallo orgánico, y donde las medidas que podamos realizar se mantiene este criterio de que está en situación, el equipo de salud decide que es un paciente que está en situación de últimos días, se decide que se pueda brindar a la familia, si la familia así lo solicita, estrategias de despedida. Si hay capacidad en el nosocomio de que el paciente ingrese y esté cerca, y el familiar del paciente pueda ingresar a despedirlo, se lo entrena al paciente, se le brinda los elementos de protección personal, y también se lo ayuda a vestirse y después a desvestirse correctamente. En el caso de que los pacientes están internados como un niño, el familiar que ingresa al hospital o un anciano tiene que permanecer todo el tiempo de la internación de ese paciente dentro de la habitación. No puede salir de la habitación y tiene que estar todo el tiempo con el paciente. No se puede cambiar no puede haber horarios, no están vigentes todos los horarios de visita como suelen estar siempre. Este es un protocolo específico para esas situaciones puntuales, ¿no? Lo otro que se está utilizando depende de la edad de los familiares. En general estas personas son adultos mayores, entonces si tiene su familiar es una persona que está en edad de riesgo y que está o a distancia, se habilitan los medios tecnológicos para despedida. O sea, se puede habilitar eso, comunicación, o que el personal de salud, porque muestre cómo está el paciente, si está en terapia o porque esté en otra provincia y no lo pueda visitar. Entonces es una forma que se ha visto donde también nos ayudó la tecnología, y nos ayuda la tecnología porque o que estén en otros países, o nosotros con otras provincias u otras localidades, ingresamos, alguien del equipo de salud ingresa a la habitación de este paciente COVID positivo y hace una videollamada o una foto previo, o la firma de un consentimiento informado. El consentimiento informado es que habilita, o le explicamos al paciente, el paciente firma, el familiar o allegado del paciente, se le explica en lenguaje claro que se lo habilita a entrar, que es responsable, que si tiene se le dan los elementos de protección personal, y que si tuviera algún síntoma lo tiene que informar a la autoridad competente y seguir las pautas. En este momento sabemos que es aislamiento, y si es positivo, bueno, se sigue todas las pautas nuevas. El hecho de tener
este elemento la intención de este elemento es facilitar el contacto de familiares con pacientes en situación de últimos días u horas y habilitar un espacio de comunicación con el equipo de salud para también que el equipo de salud cumpla con esto que a veces nos olvidamos como equipo de salud, que aparte de en sí tenemos siempre la premisa de la vida a primera instancia, a toda costa, de salvar la vida, pero el equipo de salud, los médicos también tenemos que aprender que tenemos que tener presente esto de acompañar el buen morir de las personas. Y también es nuestra función, y esta pandemia nos ha puesto como más en primera plana esta situación. Este es el algoritmo donde tengo paciente con clínica compatible, no compatible con COVID y que tiene que estar internado, cómo ingresa a una institución, si tiene o no tiene criterios de internación, con criterios de internación, sin criterios de internación, consultar las disposiciones de voluntad anticipada si están, habilitarlas. Si el paciente no tiene los criterios de internación, va a tener que tener una internación domiciliaria. Si estuviera en la institucional, se le informa las directivas de voluntades anticipadas a la familia. Puede, si el paciente está crítico, depende del estado clínico, va a estar en sala o en sala común o en sala o en UTI. Si el paciente tiene clínica compatible con COVID-19, se hace el hisopado para los contactos estrechos del paciente, se hace el manejo de contactos estrechos según la normativa vigente de COE, se consultan también las directivas de voluntad anticipada, se le informa sobre las directivas de voluntad anticipada a pacientes y la familia, y se le pregunta a la familia si el paciente está inconsciente, que considera prudente, y se le anticipa todo. Lo fundamental en estas situaciones es tratar de mantener una comunicación clara y concreta con los familiares, y en el caso de que se pueda con el paciente. Internación domiciliaria. Se retiran a los cuidadores de riesgo, teniendo en cuenta la edad, las embarazadas, se deja a un solo cuidador responsable y que cumpla con la situación donde mejor posible en cuanto a la salud de ese cuidador, en el caso de un paciente añoso. Se le da los elementos de protección nivel 4, donde tenemos que tener el barbijo, el N95. Tenemos que educar al cuidador del paciente con normas de bioseguridad en cuanto al distanciamiento, al uso de barbijo, a la higiene, con alcohol, con agua, con lavandina. El firmar el consentimiento informado de riesgo al cuidador. Ese consentimiento informado que les mostré, que dice apéndice 1, también se firma en el caso de una internación domiciliaria. El cuidado, porque todo esto está supervisado, tanto por equipos de salud domiciliarios como el equipo de salud tratante en una internación institucional. Si el paciente se le informa a la institución las voluntades anticipadas del paciente o la familia, si es que el paciente las manifiesta. Se trata también de que los familiares, el equipo de salud lo informe al familiar. Si el paciente está en condiciones, va a estar en sala común COVID y se va a seguir estas indicaciones como en el paciente domiciliario, o sea, con elementos de protección personal nivel 4. Va a tener, si tiene cosas en la habitación, las tiene, como les dije recién, tiene que permanecer esa misma persona todo el tiempo que la persona esté internada, el familiar todo el tiempo esté internado, con sus cosas adentro de un armario, no puede deambular por la institución. Si fuera, hay también momentos donde
determinadas situaciones hay distintos familiares que necesitan despedirse. Bueno, si se puede, si la institución lo puede, lo autoriza, depende del contexto en el que se esté, lo puede autorizar, y si no, hay que priorizar a uno que despida al paciente en el caso de que tengamos un paciente internado y que esté realmente inminente su muerte. He puesto esta, ya estamos terminando, como he encontrado en Facebook, una publicación de un familiar, de una señora, Josefina Lipari, que hizo un poema largo y que creo que todas estas situaciones que se han vivido y que vivieron los otros países donde han pasado situaciones terribles, nosotros creo que gracias a Dios hemos estado muy bien, estamos. Entonces, actualmente estamos viendo más compromiso en los geriátricos, por lo menos en nuestra zona, y entonces acá ella dice: no pude decirte adiós, porque en las pautas ahora se respeta o se puso en claro que se pueda permitir una despedida de acuerdo al culto, y en realidad tenemos que tener en cuenta que está el principio de beneficencia, ¿no? Que nos estamos cuidando todos con estas pautas, pero igual nos duele que sea distinto. Entonces, el adiós sin despedidas, sin rituales en cementerios, novenas virtuales, sin cajones, solo muertos. Ve tranquilo, yo te quiero. Creo que también es una forma de expresarnos esto de las redes y que nos sensibiliza a todos, ¿no? Bueno, terminamos con esto. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud, ahí las leemos y conversamos. Y bueno, gracias por cuidarnos, por cuidarse. Y esta slide me pareció interesante porque esto es un tema muy arduo, con muchas espinas, y siempre tenemos que tratar de sacar lo mejor de nosotros. Creo que eso es el mensaje final. Gracias.